Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar el patronaje de una blusa básica tanto delantero como posterior. En mi video anterior yo les enseñé cómo tomar las medidas que necesitaremos para el patronaje de esta blusa. En la cajita de descripción también te dejé una ficha de toma de medidas de las que vas a requerir para hacer este patronaje. Mis medidas tomadas en la hoja de mi ficha, yo voy a realizar la siguiente operación. Todos mis contornos yo los voy a dividir siempre para 4 centímetros, mientras que mis anchos yo siempre las voy a dividir para 2. Dicho esto y hecha la operación, pasamos a hacer el patronaje de nuestra blusa básica, parte delantera. Para el patronaje del delantero voy a necesitar una escuadra o una regla que tenga un vértice recto. Entonces escuadramos nuestra regla. En este caso yo voy a hacer mi molde básico con esta regla que es a escala. Esta regla trae tanto medida de media como medida de cuarta. En este caso yo voy a trabajar con medida de cuarta. Y empezamos trazando nuestros largos en el patrón. Nuestro primer largo que vamos a trazar sería nuestro largo de pinza. Serían 25 centímetros. Y hacemos una marquita. Ahora, les recomiendo cada vez que marquen una medida de largo o de ancho, le pongan sus iniciales. En este caso, mis 25 centímetros dan aquí y yo le voy a poner largo de pinza, 25 centímetros. Nuestro siguiente largo, recuerden que salió de la operación un largo de pinza menos 4 centímetros, que mi resultado era 21. Y también hago una marquita. Y pongo en este caso sisa, ya que la fórmula es lo que me da el largo de la sisa. La siguiente medida que vamos a marcar sería nuestro talle delantero, que mi talle delantero es 43 centímetros. Hago mi marquita y pongo TD, talle delantero. Ahora, nuestra siguiente medida que nos queda de largo es alto de cadera. Mi alto de cadera yo lo trazo de la siguiente manera. Ubico mi regla en la línea que dice TD, talle delantero, y hago mi marquita, que en este caso son 20 centímetros. Y pongo AC, alto de cadera. Una vez marcadas mis medidas de largo, yo procedo a escuadrar esas líneas en recto. Una vez escuadradas todas nuestras medidas de largo, procedemos en cada línea a marcar nuestros contornos respectivos. En este caso, en mi línea de sisa, que sería mi largo de sisa, yo voy a marcar la medida contorno alto de busto. En este caso, mi cuarta parte de contorno alto de busto es 21,25. Y procedo y hago una marquita ahí. Sobre la línea pongo las iniciales en la medida. Contorno alto de busto, CAB. Listo. En la siguiente línea, que es mi largo de pinza, sobre esa línea yo voy a marcar cuarta parte de contorno de busto, que en este caso es 21 centímetros. Hago una marquita y pongo CB, contorno de busto. En mi siguiente línea, TD, talle delantero, yo voy a poner mi contorno de cintura. En este caso es 70, la cuarta parte es 17,5. Recuerden que a nuestro contorno de cintura nosotros le aumentamos 3 centímetros para pinza. En este caso 17,5 más 3 sería 20,5. Y hago mi marquita. Nuestra última medida de contorno que nos quedaría sería sobre la línea de alto de cadera. Cuarta parte de contorno de cadera, en este caso mi medida es 94, yo lo voy a dividir para 4 y me sale a 23,5. Entonces, recuerden poner las iniciales en cada línea. Una vez hechas las marcas, pasamos a unir los puntos. En la parte de la cadera nos podemos ayudar con una regla como esta. Tiene la curva para la cadera y siempre la curva va a ser ubicada hacia la parte de abajo. Ahora solo nos quedaría nuestra parte superior del patrón delantero. Entonces, en la parte superior tenemos que marcar mitad de ancho de espalda. En este caso mi ancho de espalda es 38, la mitad es 19. Y hago una marquita a mis 19 centímetros y pongo las iniciales AE, ancho de espalda. Esa medida yo la voy a escuadrar con una línea marcada suave hacia abajo. Una vez escuadrada la línea, sobre esa línea
vamos a bajar siempre 3 centímetros, porque esta es la medida de nuestra caída de hombro. 3 centímetros. Ahora dejamos esa parte ahí y continuamos con el vértice. Vamos a marcar nuestro contorno de cuello. Recuerden que el cuello tiene dos medidas, tiene ancho y tiene profundidad. En este caso mi contorno de cuello es 38, la cuarta parte sería 9.5. Pero esa medida que me da en resultado 9.5 yo lo voy a trazar solo en profundidad de escote. Y ahí pongo CC, contorno de cuello. Mientras que en mi ancho lo que yo voy a hacer con ese 9.5, yo le voy a restar 1. Entonces sería 8.5. Pero ese 8.5 yo lo voy a marcar aquí en ancho. Y hago mi marquita. Entonces en la parte del ancho sería contorno de cuello menos 1 centímetro. Aquí yo les recomiendo algo. En la parte de la profundidad del cuello, yo siempre escuadro 1 centímetro. Y de ahí procedo a formar mi escote delantero. En este caso yo lo haré a pulso. Una vez formado el contorno del cuello delantero, yo voy a unir la punta del contorno de cuello junto a esos 3 centímetros que yo bajé. Y de esta forma formamos el hombro y el escote. Solo nos faltaría nuestra sisa. Entonces yo tomo la medida que tengo de esos 3 centímetros que bajé hacia abajo y ubico la mitad. La mitad. Y de ese punto que es mi mitad yo voy a entrar 1 centímetro para el delantero siempre. Hago un puntito y yo uno esos 3 junto con el 1 que yo entré. Y en la parte de abajo de la sisa yo lo voy a formar con una regla curva. De esta manera. Y entonces yo ya tendría mi sisa. Solo nos faltaría el detalle de pinza de costado y pinza de talle delantero. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una medida que se llama distancia de busto. A esta distancia de busto yo le saco mi mitad. En este caso yo tengo 18, la mitad sería 9. Y la voy a marcar en la línea que dice largo de pinza. Y hago una marquita, 9 centímetros. Y pongo db, distancia de busto. De esa medida yo voy a bajar 2 centímetros, siempre. ¿Por qué? Porque ese es el límite hasta donde va a llegar nuestra pinza de talle. Mientras que en la línea de TD, talle delantero, yo voy a marcar esa misma medida de distancia de busto, mis 9 centímetros. Y las voy a llevar en línea recta hacia mi punto de los 2 centímetros. Ahora, ¿recuerdan que al contorno de cintura nosotros le aumentamos 3 centímetros para pinza? Eso lo vamos a repartir para cada lado. Entonces, 1.5 para el lado de acá y 1.5 para el lado de acá serían 3. Y unimos. Ahora, para el largo de mi pinza en la parte inferior, yo voy a escuadrar hacia abajo 10 centímetros. Y hago un puntito. Y procedo a formar mi pinza como lo hice en el superior. Y así ya tendremos nuestra pinza de talle. Ahora solo nos faltaría nuestra pinza de seno o de costado. Recuerdan que mi talle delantero tiene 43 centímetros y mi talle posterior tiene 40. Hay una diferencia de 3 centímetros. Esos 3 centímetros son lo que va a medir mi pinza de costado. En este caso yo marco mi pinza de 3. Desde la línea de contorno de busto bajo esos 3 centímetros que tengo de diferencia en talle. Los bajo y los dejo ahí. Mientras que en mi punto de distancia de busto yo entro 2 centímetros y hago una marca ahí. 2 centímetros. Y es hasta ahí a donde va a llegar mi pinza de costado.
Así quedaría nuestro patrón delantero. No te pierdas la segunda parte, dale like y te leo en los comentarios.